¿Qué diablos estás haciendo en mi cama? La voz de James Morrison cortó a través el silencio como una cuchilla. Él se paró congelado en el umbral de su dormitorio, traje arrugado del vuelo, maleta resbalándose de su mano. Martha Davis, su criada, yacía en su cama tamaño king y rodeándola, durmiendo pacíficamente por primera vez en 6 meses, estaban sus 3 hijos. Sus ojos se abrieron lentamente. No pánico, no culpa. Señor Morrison, dijo suavemente, puedo explicar. Pero James no estaba escuchando. Su cara se puso roja. Estás despedida, dijo. Sal de mi casa ahora. Martha no discutió. Ella se movió cuidadosamente, deslizándose de entre los niños sin despertarlos. Ella alisó el pelo rubio de David hacia atrás, arropó la manta alrededor de Desmond, susurró algo a Daniel que James no pudo oír. Luego ella caminó, pasó él, zapatos en mano, cabeza alta. Abajo, la señora Chen estaba en el pasillo. Sus ojos se abrieron cuando ella vio la cara de Martha. Tranquila, pero rota. Señorita Davis, ¿está bien, señora Chen? Martha dijo en voz baja. Adiós. La puerta se cerró detrás de ella. La puerta rechinó al cerrarse, y Martha Davis salió a la fría noche de Boston, sola. Arriba, James se paró en su dormitorio, respirando fuerte. Los niños no se movieron. Él se movió más cerca, mirando fijamente sus caras en la luz tenue. La boca de Desmond estaba relajada. La respiración de David era constante. Los puños de Daniel estaban abiertos. Estaban dormidos, realmente dormidos. 23 niñeras, terapeutas, doctores, especialistas del sueño. Y esta mujer tranquila que fregaba sus suelos, había hecho lo que ninguno de ellos pudo. En la mesita de noche, él vio un trozo de papel doblado. Él lo abrió. Me pidieron que no los dejara solos en la oscuridad. A veces eso es todo lo que un niño necesita, alguien que no se va. James se hundió en el borde de la cama, la nota temblando en sus manos. La vergüenza lo inundó como agua helada. Él había visto una mujer negra en su cama con sus hijos blancos, y su mente fue exactamente donde había sido entrenada para ir. Él no hizo preguntas. Él no esperó por la verdad. Él simplemente la despidió. Y ahora ella se había ido. Antes de que empecemos, dale me gusta a este video, suscríbete, y dime de dónde en el mundo estás viendo. Porque esto no es solo una historia, es un recordatorio de que a veces Dios envía ayuda en maneras que no esperamos a través de personas que pasamos por alto. Y quizás, solo quizás, necesitabas oír esto hoy. James no durmió. Él se sentó en su estudio hasta que el cielo se volvió gris, la nota descansando en su escritorio junto a un vaso de bourbon sin tocar. Afuera, la primera luz tocó los tejados de Brookline. Adentro, la casa se sentía vacía. No el tipo asfixiante de vacío con el que había vivido desde que Catherine murió. Esto era diferente, como si algo bueno hubiera estado allí. Y ahora se había ido. Él siguió reproduciéndolo. La forma en que Martha lo había mirado, no enojada, no a la defensiva, solo cansada, como si ella hubiera visto venir esto, como si hubiera sido despedida antes. Y los niños, Dios, los niños, durmiendo como solían cuando Catherine estaba viva, pacíficos, seguros. Él destruyó eso en 5 segundos. A las 6:30, los gritos empezaron. James subió corriendo las escaleras, corazón latiendo. Daniel estaba debatiéndose en sus sábanas, ojos salvajes. David se sentó en la esquina, meciéndose de un lado a otro, manos apretadas sobre sus oídos. Desmond se paró junto a la ventana, lágrimas corriendo por su cara, silencioso. ¿Dónde está Martha? La voz de Daniel se quebró. ¿Dónde está ella?
Quiero a Martha. David gimió. James se arrodilló, extendiendo la mano hacia ellos. Niños, está bien. Estoy aquí. Daniel lo empujó lejos con fuerza. Tú la hiciste irse. Su cara se torció con ira y dolor. Tú siempre los haces irse. Las palabras golpearon como un puño en el pecho. James intentó de nuevo. Daniel, escucha. No, el niño estaba sollozando ahora. Ella no hizo nada mal. Ella nos ayudó, y tú le gritaste a ella. David enterró su cara en sus rodillas, meciéndose más fuerte. Desmond solo miró fijamente, esos ojos de 6 años viendo directamente a través de él. La señora Chen apareció en el umbral. Ella echó un vistazo al caos y su mandíbula se tensó. Niños, ella dijo firmemente, abajo, desayuno ahora. Ellos la obedecieron al instante, pasaron junto a su padre sin una mirada. Cuando sus pasos se desvanecieron, la señora Chen se volvió hacia James. Su voz era tranquila, controlada, pero había acero debajo. Tú la despediste. Ella estaba en mi cama con 3 niños aterrorizados que finalmente confiaron en alguien lo suficiente para dormir. La señora Chen cruzó sus brazos. ¿Siquiera sabes lo que pasó anoche? James abrió su boca, la cerró. La niñera renunció. Número 24. Los niños se encerraron en tu habitación y estaban gritando tan fuerte que pensé que alguien llamaría a la policía. Ella hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. David no podía respirar. Estaba a punto de marcar el 911. James sintió su estómago caer. Martha estaba arriba limpiando. Ella los oyó y llamó a la puerta. Habla con ellos. 20 minutos, señor Morrison. Eso es lo que le tomó calmarles lo suficiente para dejarla entrar. Y cuando lo hicieron, le rogaron que no se fuera. Yo no sabía. Hay más. La señora Chen sacó su teléfono, le mostró una foto. Martha agachada junto a David en la cocina, vendando su rodilla. Otra de ella leyéndolo a los niños en la biblioteca. Ella ha estado ayudándoles por semanas. Silenciosamente, ella deslizó a otra imagen. El martes pasado, David estaba atragantándose con una uva. Martha salvó su vida. Maniobra de Heimlich. Ella me dijo que no te dijera porque tenías suficiente de qué preocuparte. James sintió que la habitación se inclinaba. ¿Quién es ella? Él susurró. La voz de la señora Chen se suavizó. Una enfermera pediátrica de Chicago, 5 años en el Hospital Infantil Lurie. Ella perdió a su hija, de 4 años, reacción alérgica, y se alejó de la medicina. Ella ha estado limpiando casas desde entonces. El teléfono se resbaló de la mano de James. ¿A dónde fue? La señora Chen sacudió su cabeza. No sé, pero será mejor que la encuentres rápido. James la encontró 2 días después, no en su apartamento. La señora Chen no tenía esa dirección, no en una agencia de empleo o una iglesia. Él la encontró en un refugio de mujeres en Dorchester, sirviendo almuerzo a madres sin hogar y sus hijos. Él se paró en el umbral de la sala comunitaria, sintiendo cada pulgada de lo fuera del lugar que estaba. Traje de diseñador, Rolex, zapatos pulidos sobre linóleo rayado. Martha levantó la vista de servir sopa en un tazón. Sus ojos se abrieron, luego se endurecieron. Señor Morrison, su voz era plana. No deberías estar aquí. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Martha, por favor, es la señorita Davies. Ella dejó el cucharón, se limpió las manos en su delantal. Y no tengo nada que decirte. Ella se volvió y caminó hacia la cocina. Él la siguió. Adentro, 2 voluntarios levantaron la vista, sintiendo la tensión. Me equivoqué, James dijo rápidamente. Sobre todo, los niños no paran de preguntar por ti. Martha mantuvo su espalda hacia él. Ella empezó a lavar los platos. Movimientos precisos, controlados. Eso ya no es mi problema, ella dijo en voz baja. Tú me despediste, crucé una línea.
¿No es eso lo que dijiste? Yo no dije eso. No tenías que. Ella se volvió y él vio algo en sus ojos que no había visto antes. Dolor. Viejo dolor. He estado de ayuda toda mi vida, señor Morrison. Sé cómo funciona esto. Me quedo en mi lugar. Limpio sus suelos. Y el segundo en que me importa demasiado, el segundo en que salgo de la caja en la que me pusiste, me convierto en una amenaza. Eso no es justo. Una mujer negra en tu cama con tus hijos blancos. Ella lo dijo suavemente. Sin ira, solo verdad. Ambos sabemos lo que pensaste, lo que asumiste, y ambos sabemos que si me pareciera a tu esposa, nunca habrías reaccionado de esa manera. Las palabras cayeron como piedras en su pecho porque ella tenía razón. La voz de James bajó. Tienes razón. Te vi allí y yo no te vi a ti. Vi algo que me enseñaron a temer y lo siento. Profundamente arrepentido. Martha lo estudió por un largo momento, luego sacudió su cabeza. Lo siento, no lo deshace. Lo sé. Él tomó un respiro. La señora Chen me contó sobre David, sobre el atragantamiento, sobre todo lo que has estado haciendo por ellos. Hice mi trabajo. No. James se acercó. Tú hiciste lo que yo debería haber estado haciendo. Tú viste a mis hijos como niños, no como problemas. Tú te quedaste cuando fue difícil. Su voz se quebró. Tú les diste algo que yo no pude. Martha dejó el paño de cocina. ¿Y qué es eso? Esperanza, él dijo, que alguien se quedaría. La cocina se quedó en silencio. Uno de los voluntarios se escabulló, dándoles espacio. Los niños te necesitan. James continuó. No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que vuelvas, no como una criada. Mientras él dudaba, como familia. La palabra colgó entre ellos. Martha miró hacia otro lado. Ni siquiera me conoces. Entonces déjame, James dijo. Por favor. Afuera una campana de iglesia sonó en la distancia. Martha cerró sus ojos y por solo un momento ella parecía que estaba rezando. Martha volvió 3 días después, no por la entrada de servicio, por la puerta principal. James la encontró allí con los niños. El segundo en que la vieron, corrieron, los 3 gritando su nombre como una oración. Martha, Martha. Ella se arrodilló y dejó que se estrellaran contra ella. Daniel envolvió sus brazos alrededor de su cuello. David apretó su cara en su hombro. Desmond agarró su mano y no la soltó. Te extrañé, Daniel susurró, voz amortiguada contra ella. Te extrañé a ti también, cariño. James miró desde el umbral, garganta apretada. Había olvidado cómo sonaba su risa. Cuando los niños finalmente la dejaron respirar, Martha se paró y lo encaró. Su expresión era tranquila, profesional. Necesitamos hablar, ella dijo en privado. En su estudio ella se sentó frente a él, no como una empleada, como una igual. Ella sacó un trozo de papel doblado de su bolso. Estos son mis términos. James asintió. Ok. Ella lo desdobló. Leyó en voz alta. 1. No soy tu criada. Estoy aquí por los niños. Mi título es especialista en cuidado infantil. 2. Tomo decisiones sobre su salud, sus horarios, su terapia. 3. Tú vas a terapia conmigo y los niños una vez a la semana, no negociable. James no interrumpió antes. 4. Mi salario es 75,000 al año más beneficios. 5. Ella levantó la vista, ojos firmes. Si alguna vez me vuelves a levantar la voz así, me voy. No segundas oportunidades. James sintió el peso de esa última asentarse en su pecho. Acordado, él dijo en voz baja, todo. Martha se inclinó ligeramente hacia adelante. Y una cosa más.
Tienes que estar presente, no solo físicamente, emocionalmente. Esos niños no necesitan a alguien que paga las facturas y se esconde en su oficina. Necesitan un padre. La voz de James salió áspera. No sé si recuerdo cómo ser eso. Entonces lo resolveremos juntos. Ella extendió su mano. Él la estrechó. Durante las siguientes semanas, la casa cambió. Martha despertaba a los niños suavemente cada mañana. El desayuno se convirtió en algo que hacían juntos, sin teléfonos, sin correos electrónicos, solo hablando. Ella les enseñó cómo nombrar lo que estaban sintiendo. Asustados, tristes, enojados. Está bien sentir esas cosas. James empezó a llegar a casa antes. Él se sentaba con ellos en la cena. Les leía antes de dormir, no porque tuviera que, sino porque quería. Una noche David le mostró a Martha un dibujo, 4 figuras de palitos tomados de la mano debajo en letras torcidas. Nuestra familia. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. Eso es hermoso, cariño. Desmond levantó la vista de su libro de colorear. Te vas a quedar para siempre. Martha alisó su pelo. Me voy a quedar mientras me necesites. Pero tarde esa noche, después de que los niños estaban dormidos, Martha se sentó sola en su habitación. En su mesita de noche había una foto de una niña con trenzas y una sonrisa brillante. Su hija Lily. Espero estar haciendo lo correcto por ellos, ella susurró. Espero que estuvieras orgullosa. Abajo. Un sobre se deslizó por la ranura del correo, sin sello, entregado a mano. James lo encontró la mañana siguiente. Sus manos temblaron mientras lo abría. Petición de emergencia para la custodia. Whitmore contra Morrison. Su sangre se heló. James no llamó a Martha a su estudio de inmediato. Él se sentó allí solo por 20 minutos, releyendo la petición. Cada palabra se sintió como un golpe. Crianza negligente tras la trágica muerte de Catherine Morrison. 24 niñeras en 6 meses, demostrando inestabilidad y falta de cuidado adecuado. Relación inapropiada con la trabajadora doméstica no calificada Martha Davis, quien tiene un historial documentado de muerte infantil bajo su supervisión. Esa última línea lo puso físicamente enfermo. Habían retorcido su tragedia, convertido la muerte de su hija en un arma. Él oyó pasos en el pasillo, la voz de Martha suave y paciente. No, Damon, tienes que cepillarte todos tus dientes, no solo los de adelante. Una pequeña risa, el sonido de agua corriendo. James cerró sus ojos. Cuando finalmente la llamó, ella supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué es? Él deslizó la petición por el escritorio. Martha leyó en silencio. Su cara no cambió, esa máscara de calma que solía usar cuando era solo la criada. Se deslizó de nuevo a su lugar. «Van a usarme contra ti», ella dijo en voz baja. «Están mintiendo, están armamentizando la verdad». Ella dejó los papeles con cuidado. Una mujer negra sin credenciales que perdió a su propio hijo, un millonario que la despidió por estar en su cama con sus hijos. Luego misteriosamente la contrató de nuevo al triple del salario. Ella levantó la vista. «¿Qué crees que eso parece a un juez? No me importa cómo se vea. Tú deberías», su voz se agudizó. «Porque a los jueces de tribunales de familia les importa y Richard y Catherine Whitmore tienen dinero, James. Conexiones, poder. Y son blancos». La palabra se asentó pesada entre ellos. James se paró. «¿Qué estás diciendo?» Martha caminó a la ventana, brazos cruzados. «Estoy diciendo que quizás debería irme. Dejarte luchar esto sin que yo lo empeore». «No». Él se movió hacia ella. «Absolutamente no. James, no se llevarán a mis hijos si tú no te vas». Él se paró a su lado. «Luchamos esto juntos». Martha quería creerle,
Pero ella había visto la historia antes. La mujer negra culpada, borrada. Me van a pintar como peligrosa, ella dijo suavemente. Alguien que se aprovechó, que cruzó límites, que lo intenten. La mandíbula de James se tensó. Porque les diré la verdad, que salvaste a mis hijos, que me salvaste a mí. Martha se volvió para mirarlo, realmente mirarlo, y por primera vez vio algo que no había esperado. Miedo. Él estaba tan asustado como ella. Van a preguntar por Lily, ella susurró. Lo sé, van a hacerme revivirlo frente a extraños. James extendió la mano lentamente, con cuidado, y tomó su mano. No tienes que hacer esto sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado sola por 5 años. Ya no. Esa noche, Martha se sentó en el suelo de su habitación, la foto de Lily en sus manos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Cariño, ella susurró, pero esos niños me necesitan. Y quizás Dios me envió aquí por una razón. Abajo, James se arrodilló junto a su cama por segunda vez en meses. Por favor, no me dejes perderlos. No otra vez. La audiencia fue programada para 3 semanas después. James contrató al mejor abogado de familia en Boston, Robert Chen, un hombre que había construido su carrera en casos imposibles. Pero incluso Robert se veía preocupado después de leer la petición de los Whitmore. Están jugando sucio, él dijo durante su primera reunión. Esto no es solo sobre la custodia. Están tratando de destruir tu carácter y el de ella. Martha se sentó junto a James en la sala de conferencias, manos cruzadas en su regazo. Robert la miró directamente. Señorita Davis, van a preguntar por su hija, sobre el día en que murió, sobre por qué dejó la enfermería. ¿Está preparada para eso? La voz de Martha era firme. No, pero lo haré de todos modos. James la observó. La fuerza que le tomó sentarse allí, sabiendo lo que venía, lo humilló. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, James encontró a Martha en el porche trasero. Ella estaba mirando el horizonte de Boston, brazos envueltos alrededor de sí misma. Él no dijo nada, solo se sentó a su lado. Se sentaron en silencio por mucho tiempo. Finalmente, Martha habló. Su nombre era Lily, tenía 4. Su voz era suave, distante. Estábamos en un parque. Le picó una abeja. No sabía que era alérgica. Para cuando llegó la ambulancia, ella paró, tragó con dificultad. Soy enfermera. Debería haber sabido. Debería haberla salvado. No fue tu culpa, James dijo en voz baja. No importa. No pude perdonarme a mí misma. Ella miró hacia abajo a sus manos. Me alejé de todo. Mi licencia, mi carrera, mi hermana. Simplemente desaparecí. James se volvió para encararla. Y ahora estás aquí. Ahora estoy aquí, ella repitió, cuidando a los hijos de otra persona mientras la mía se ha ido. Martha, ¿sabes lo que van a decir? Ella lo miró, ojos mojados, que estoy intentando reemplazarla, que me apegué a tu familia porque perdí la mía, que estoy rota, peligrosa. No estás rota. Sí, lo estoy. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Todos lo estamos. Tú, yo, esos niños arriba. Todos somos solo personas rotas intentando mantenernos juntos. James sintió algo abrirse en su pecho. Entonces quizás eso es suficiente. Martha lo miró confundida. Quizás estar roto es lo que nos hace adecuados el uno para el otro. Él dijo, quizás eso es lo que la familia realmente es. No gente perfecta, solo gente que se niega a irse. Martha cerró sus ojos. Más lágrimas cayeron. Estoy asustada, ella susurró. Yo también. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez desde que Catherine murió, James no se sintió solo. Adentro, Daniel se paró en la ventana de su dormitorio,
Mirándolos, él sonrió. Luego volvió a la cama. 2 semanas después, ellos entraron al Tribunal de Familia del Condado de Suffolk juntos. Los Whitmore ya estaban allí. Richard Whitmore miró a Martha como si fuera suciedad en su zapato. Catherine no la miraría en absoluto. James tomó la mano de Martha. «Estamos en esto juntos», él dijo. Ella apretó de vuelta. Juntos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que James esperaba, más fría. Los Whitmore se sentaron con su equipo legal, 4 abogados en trajes caros. James tenía a Robert y Martha sentados detrás de ellos en un simple vestido azul marino, manos cruzadas. El abogado principal de los Whitmore era un hombre llamado Thornton, cabello plateado, ojos penetrantes, el tipo de hombre que sabía exactamente cómo retorcer la verdad en algo feo. Él empezó con James, lo pintó como un padre ausente que había fallado a sus hijos, que había contratado 24 niñeras en 6 meses, que los había abandonado al personal mientras él se enterraba en el trabajo. Cada palabra picaba porque algo de ello era cierto. Luego él llamó a Martha al estrado. Ella subió lentamente, barbilla alta, se sentó, colocó sus manos en su regazo. Robert empezó suavemente. «Señorita Davis, ¿puede decir a la corte qué pasó la noche del 15 de octubre?» La voz de Martha era tranquila, clara. La niñera de los niños había renunciado. Se encerraron en el dormitorio del señor Morrison. Estaban teniendo una respuesta de trauma, hiperventilación, disociación, miedo. Tengo 5 años de experiencia en enfermería pediátrica. Reconocí lo que estaba pasando, así que intervine. «¿Y por qué estabas en la cama con ellos?» «Porque me pidieron que me quedara. Porque lo más importante que puedes hacer por un niño traumatizado es probar que no los dejarás solos en la oscuridad». Thornton se puso de pie para el contrainterrogatorio. Él sonrió. No llegó a sus ojos. «Señorita Davis, usted ya no es una enfermera licenciada, ¿verdad?» «No, porque su hija murió bajo su cuidado, ¿correcto?» La sala del tribunal se quedó en silencio. Las manos de Martha se tensaron ligeramente. «Mi licencia no fue revocada. Elegí entregarla. Su hija de 4 años murió de anafilaxia por una picadura de abeja mientras usted la estaba vigilando». La voz de Thornton era aguda. «¿Es eso correcto?» Robert se puso de pie de golpe. «Objeción, esto es incendiario». Pero Martha habló sobre él. Su voz no titubeó. «Sí, mi hija murió. Fue declarado un accidente por la Junta Médica y la policía. Fue una tragedia, no negligencia». Ella miró directamente a Thornton. «Y sí, debo esa culpa cada día. Pero esa culpa me enseñó algo. Me enseñó que los niños son preciosos, que cada momento importa, que no te vas cuando te necesitan. O quizás». Thornton se inclinó hacia adelante. «Usted falló en proteger a su propio hijo. Y ahora el señor Morrison espera que creamos que puede proteger a los suyos». La respiración de Martha se cortó por solo un segundo. James lo vio. La forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que sus ojos se volvieron distantes, y él no pudo soportarlo más. «Eso es suficiente», James dijo, de pie. La jueza lo miró bruscamente. «Señor Morrison, siéntese». Pero James no se sentó. Él miró a Martha en la forma en que ella se mantenía unida por un hilo. «Ella salvó a mis hijos», él dijo, «y usted la está destrozando por ello». Robert lo tiró de nuevo hacia abajo, susurrando urgentemente. La jueza llamó a un receso. Afuera en el pasillo, Martha se apoyó contra la pared, ojos cerrados, respirando con cuidado. James se paró a su lado. Lo siento mucho». Ella no abrió sus ojos. «Van a ganar, ¿verdad?» «No», James dijo. «No lo.
No lo harán. Pero no estaba seguro de que lo creyera. Cuando la corte se reanudó, la jueza hizo algo inesperado. Ella pidió ver a los niños, no en el estrado de testigos, en sus aposentos privado. Robert Thornton, James y los Whitmore fueron permitidos adentro. Martha tuvo que esperar afuera. La jueza Harris era una mujer negra mayor con ojos amables y una voz sin tonterías. Ella se arrodilló al nivel del niño. Daniel, ella dijo suavemente, ¿puedes contarme sobre Martha? Daniel miró a su padre, luego a sus abuelos, luego de vuelta a la jueza. Ella nos hace sentir seguros, él dijo en voz baja. ¿Cómo hace eso? Ella no se va. Todos los demás se fueron, pero ella se queda. David habló, su voz pequeña. Ella no se enoja cuando lloramos. Ella dice que está bien extrañar a mami. Desmond, el más callado, dijo simplemente, ella nos ama. La jueza Harris tomó notas. ¿Y qué hay de tu papá? Los niños miraron a James. Está intentando, Daniel dijo. Martha le está enseñando. Después de que los niños se fueron, la jueza Harris se recostó en su silla estudiando a todos. 2 días después, ella entregó su fallo. La sala del tribunal estaba llena. La prensa se había enterado del caso. Cámaras esperaban afuera. La jueza Harris habló claramente. Este tribunal reconoce que los niños Morrison han experimentado un trauma significativo. El tribunal también reconoce que la respuesta inicial del señor Morrison a ese trauma fue inadecuada. El estómago de James se encogió. Sin embargo, la jueza continuó. La evidencia muestra una marcada mejora en el bienestar de los niños desde que la señorita Davis entró en su cuidado. La petición de tutela de emergencia es denegada. Martha exhaló. James agarró su mano. Pero la jueza Harris no había terminado. Este tribunal ordena lo siguiente: terapia familiar obligatoria, visitas domiciliarias mensuales por una trabajadora social por 6 meses, y la señorita Davis debe completar una certificación de cuidado infantil informado en trauma dentro de 1 año. Afuera, Richard Whitmore hizo una declaración a la prensa. Es una desgracia, él dijo, voz amarga. Dejar a los niños con una trabajadora doméstica que tiene la muerte de un niño en su historial será apelable. La historia explotó, titulares por todas partes, medios conservadores llamándolo peligroso, progresistas señalando el racismo, secciones de comentarios llenas de veneno. Martha se sentó en la sala de estar esa noche deslizando su teléfono con la cara en blanco. James la encontró allí. No leas eso. ¿Por qué no? Su voz era hueca. Todo es verdad. Soy la criada negra que se extralimitó. Esa es la historia que quieren. No es la verdad. La verdad ya no importa. James se sentó a su lado. Por un largo momento, ninguno habló. Luego él tomó una decisión. La mañana siguiente, James Morrison se paró afuera de su firma de arquitectura. Martha se paró a su lado. Los niños le tomaron las manos. Cámaras destellaron. Reporteros gritaron preguntas. James se acercó al micrófono. Hace 6 meses, mi esposa murió. Me desmoroné. Contraté gente para manejar lo que no pude enfrentar. El dolor de mis hijos, mi propio fracaso. Pasé por 23 niñeras antes de que Martha Davis entrara en nuestras vidas. Él hizo una pausa. Y cuando ella finalmente hizo lo que todos esos profesionales acreditados no pudieron, cuando ella ayudó a mi hijo a dormir sin pesadillas, la despedí. La multitud se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque vi una mujer negra en mi cama con mis hijos blancos y asumí lo peor. Su voz se quebró. No vi su compasión, su habilidad, su corazón. Vi una amenaza porque eso es lo que me enseñaron a ver. Él miró a Martha. Me equivoqué.
vergonzosamente equivocado. Martha no cruzó una línea esa noche. Ella borró una, porque a los niños no les importan las credenciales o el color de piel. Les importa quién se queda cuando tienen miedo, y Martha se quedó. Daniel de repente habló. Martha es familia. David y Desmond asintieron. La conferencia de prensa terminó, pero la conversación acababa de comenzar. Esa noche, mensajes llegaron a raudales. Apoyo de familias como las suyas, de cuidadores de color, de personas que habían sido juzgadas erróneamente. Martha los leyó, y finalmente ella lloró, no de dolor, sino de esperanza. 3 meses pasaron. Martha se inscribió en un programa de certificación de cuidado informado en trauma en la Escuela de Extensión de Harvard. 2 veces a la semana ella conducía a Cambridge, estudiaba tarde en la noche después de que los niños dormían, redescubrió partes de sí misma que pensó estaban enterradas. Una noche su instructora le pidió que se quedara después de clase. Davis, la mujer, dijo, ¿ese es tu apellido? Martha se puso rígida. Sí, Martha Davis del Hospital Infantil Lurie de Chicago. El corazón de Martha se detuvo. La cara de la mujer era familiar. Nicole. Su hermana sonrió, lágrimas ya formándose. Hola, hermana. No habían hablado en 5 años, no desde el funeral de Lily, cuando Martha alejó a todos. Nicole se movió alrededor del escritorio y jaló a Martha en un abrazo. Martha resistió al principio, luego se rompió. Lo siento, Martha susurró. Lo siento mucho. Lo sé, Nicole dijo. Lo sé. Hablaron por horas esa noche sobre Lily, sobre el dolor, sobre los niños, sobre todo lo que Martha había estado cargando sola. Tu licencia, Nicole dijo finalmente. He estado trabajando con la Junta de Enfermería de Illinois. Con tu certificación y mi recomendación, la reinstaurarán. Puedes practicar de nuevo. Martha sacudió su cabeza. No puedo. Ya lo eres. Solo lo estás llamando de otra manera. 3 meses después, Martha se paró en una pequeña ceremonia en el Hospital Infantil de Boston. La doctora Reyes, la jefa de pediatría, le entregó una insignia. Martha Davis, enfermera registrada, especialista en trauma pediátrico. Los niños estaban allí sosteniendo un cartel que habían hecho. Nuestra Martha es una enfermera de verdad. James se paró a su lado, ojos brillantes. Esa noche, James le pidió a Martha que fuera a su estudio. Tengo algo para ti. Él deslizó un documento por el escritorio. Martha leyó el encabezado. Sus manos empezaron a temblar. Acuerdo de cotutela legal. James, quiero que seas su tutora oficialmente. Su voz era suave, no como una empleada, como familia. Si algo me pasa, ellos se quedan contigo. E incluso si nada pasa, tienes autoridad legal para tomar decisiones sobre sus vidas, porque ya lo haces. Solo quiero que la ley lo reconozca. Martha no pudo hablar. ¿Por qué? Ella finalmente susurró. Porque no solo los salvaste a ellos. Los ojos de James eran firmes. Me salvaste a mí. Me enseñaste cómo ser padre otra vez. Cómo quedarme cuando las cosas son difíciles. Confío en ti con todo lo que me importa, Martha. Ella miró fijamente los papeles. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es esto? James sonrió suavemente. Familia. Quizás no el tipo que la gente espera, pero familia. No, ella no pudo terminar. Romance. Él sacudió su cabeza suavemente. Quizás algún día o quizás nunca. Lo que importa es que somos socios en esto en ellos. Martha tomó la pluma. Su mano flotó sobre la línea de firma. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Ella firmó. Ese fin de semana sentaron a los niños y lo explicaron. ¿Entonces Martha es como nuestra mamá ahora? Daniel preguntó.
Marta se arrodilló. Nunca reemplazaré a tu mamá, pero los amo como si fueran míos. Siempre lo haré. Desmond envolvió sus brazos alrededor de ella. Bien, porque te amamos a ti también. David sonrió ampliamente. ¿Podemos llamarte mamá, Martha? James y Martha se miraron el uno al otro. Si quieren, Martha dijo, voz quebrándose. Y así todo cambió. Un año después, la casa Morrison, un sábado por la mañana, era un caos. Del bueno. Daniel practicaba piano en la sala mal, pero con alegría. David construyó un fuerte de cojines de sofá. Desmond se sentó en el porche con Martha leyendo en voz baja, su mano descansando en su hombro. James llegó a casa temprano del trabajo, algo que él hacía ahora, y los niños gritaron su nombre. Papá, papá, mira esto. No padre, solo papá. Y sonó como hogar. En la cena esa noche, leche derramada, discusiones sobre verduras, risas. Martha hizo un anuncio. El Hospital Infantil de Boston me pidió que desarrollara un programa de capacitación enseñando a enfermeras cómo trabajar con niños que han pasado por un trauma. Lo están llamando el método Davis. Los niños vitorearon. James se estiró por la mesa y apretó su mano. Eso es increíble. Y Martha continuó. Quieren asociarse con tu firma para diseñar espacios para la curación, hospitales, refugios, lugares donde los niños se sientan seguros. James parpadeó. Preguntaron por mí. Te recomendé a ti. Sus ojos se encontraron. Algo cálido pasó entre ellos. No del todo amor, todavía no, pero algo cercano, algo creciendo. La semana siguiente, Martha le preguntó a James si podían hacer un viaje. ¿Dónde? Él preguntó. Chicago, necesito visitar la tumba de Lily. Ella hizo una pausa. Y quiero traer a los niños. James no dudó. Por supuesto. Condujeron juntos, los 5. Los niños estaban callados en el asiento trasero, sintiendo que esto importaba. En el cementerio Graceland, Martha se arrodilló ante una pequeña lápida. Lily Marie Davis, 2018 a 2022. Amada para siempre, los niños se pararon cerca a su lado. Lily, Martha dijo suavemente. Estos son Daniel, David y Desmond. Querían conocerte. Daniel colocó una flor silvestre en la tumba. Hola, Lily. Amamos a tu mamá. Ella nos cuida muy bien. David añadió, ella es la mejor en abrazos. Desmond susurró, nosotros la cuidaremos a ella también. Lo prometemos. Martha cerró sus ojos, lágrimas corriendo por su cara. James se hizo a un lado, dándoles espacio, pero lo suficientemente cerca para estar presente. En el viaje a casa, Desmond se durmió contra el hombro de Martha. Daniel y David discutieron sobre superhéroes. James miró a Martha en el espejo retrovisor. Ella sonrió. Él sonrió de vuelta. Esa noche, después de que los niños fueron arropados, James y Martha se sentaron en el porche trasero bajo las estrellas. El horizonte de Boston brillaba en la distancia. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si yo no hubiera entrado en ese dormitorio? Martha preguntó. James sacudió su cabeza. Intento no hacerlo. Es demasiado doloroso. Pienso en ello a veces, ella dijo. Y creo que quizás estábamos destinados a encontrarnos. Todos nosotros. No a pesar de la rotura, sino por ella. Kintsugi, James dijo en voz baja. ¿Qué? Arte japonés. Reparar cerámica rota con oro. Las grietas se vuelven hermosas. Martha sonrió. Me gusta eso. Adentro, 3 niños durmieron pacíficamente, soñando con el mañana. Afuera, 2 personas rotas que habían elegido quedarse se sentaron en cómodo silencio. Y en algún lugar más allá de las estrellas, quizás Lily y Catherine también estaban sonriendo. Porque la curación no sucede en grandes momentos.
Sucede en el quedarse, en las pequeñas elecciones de amar cuando es difícil, en la creencia silenciosa de que las cosas rotas y las personas rotas pueden convertirse en algo hermoso. No perfecto, pero